La lluvia golpeaba el techo del Hospital General de la ciudad con una fuerza implacable como si pusiera a prueba los límites del viejo edificio. Era cerca de la medianoche y la sala de urgencias bullía de conmoción con enfermeras apuradas, moviendo camillas, doctores gritando órdenes y familiares frenéticos, tratando de hacerse oír por encima del aguacero a través de las puertas corredizas de cristal. La tormenta rugía, los relámpagos proyectaban duras siluetas contra la sala de espera. Sofía Ramírez, una enfermera de 25 años que se acercaba al final de un agotador turno doble, sentía la protesta de cada músculo de su cuerpo. Llevaba casi 16 horas de pie, atendiendo desde fracturas hasta fiebres altas. A pesar de su agotamiento, dejó a un lado su fatiga para recibir a la siguiente oleada de llegadas. Su coleta caía lacia con el pelo pegado a la frente por el calor húmedo que chocaba con el gélido aire acondicionado del hospital. Afuera una ambulancia se detuvo, sus luces rojas reflejándose en los charcos profundos mientras los paramédicos traían más pacientes. Sofía corría de cama en cama, revisando vías intravenosas, midiendo la presión arterial y distribuyendo sonrisas tranquilizadoras donde podía. «¡Oye!», Sofía gritó al doctor. Morales, un médico de mediana edad, con la preocupación grabada en el rostro. «Tenemos un posible caso cardíaco en la entrada. Ve a ver qué pasa». Ella miró a través del concurrido pasillo. Un hombre acurrucado junto a la pared, empapado por la lluvia, vestido con ropas andrajosas y agarrándose el pecho, parecía tener unos 30 y tantos años, con el pelo aplastado y riachuelos de agua cayendo de sus mangas. Una de las compañeras de Sofía, Jimena, le lanzó una mirada fulminante. «Otro indigente», murmuró Jimena en voz baja, poniendo los ojos en blanco. «Probablemente solo quiere una cama caliente en una noche de tormenta». Sofía se tensó ante el comentario. «Es un paciente», dijo con firmeza. «Yo me encargo de esto», sin esperar respuesta. Se apresuró hacia él. De cerca los labios del hombre tenían un tinte azulado, sus ojos dilatados por el dolor. Sofía se arrodilló a su lado, su uniforme empapándose en las rodillas por el agua acumulada en el suelo. «Señor, ¿puede respirar? ¿Siente dolor en algún otro lugar, además del pecho?» Él intentó hablar, pero todo lo que salió fue un gemido entrecortado. Sofía le agarró el brazo. «Con cuidado, vamos a llevarlo adentro el doctor». Morales y Jimena intercambiaron miradas, pero Sofía los ignoró mientras ayudaba al hombre a subir a una silla de ruedas. Cada parte de su cuerpo le dolía por el exceso de trabajo, pero la adrenalina la impulsaba hacia adelante. Lo guió a través de la multitud de enfermos y heridos. Encontró un cubículo de examen libre y corrió las cortinas. Un relámpago iluminó a través de una ventana alta, revelando los rasgos pálidos del hombre. Sofía tomó una toalla limpia, presionándola contra su cabello y hombros empapados. «Mi nombre es Sofía Ramírez», dijo suavemente. «Soy enfermera aquí y quiero ayudarlo». El hombre tembló, exhalando un aliento trémulo. «Gracias», logró decir con voz ronca en ese momento. Una voz despectiva atravesó la cortina. «Sofía, déjalo. Estamos demasiado ocupados para gorrones». Esta noche llegó el comentario despectivo de un colega desde algún lugar del pasillo. Sus mejillas ardieron de indignación. Se colocó el estetoscopio alrededor del cuello. Ignorando el ruido exterior, había visto a demasiados pacientes rechazados o ignorados porque no encajaban en un molde conveniente. «Está bien», tranquilizó al hombre. «Averiguaremos qué está».
Causando esto, Sofía deslizó el estetoscopio sobre su pecho. Escuchó latidos rápidos e irregulares, pero ninguna señal distintiva de una condición que amenazara su vida. Luego tomó suavemente su mano para medirle el pulso tan pronto como la tocó. Frunció el ceño. Su piel era suave, inusualmente suave. Nada que ver con las manos ásperas y callosas que asociaba con personas que habían sobrevivido en las calles durante años. Una sutil disonancia se apoderó de su mente. Esto no tiene buen sentido. Aún así, estaba claramente en apuros. Y eso tenía prioridad. Vamos a ponerlo en calor y a averiguar qué está pasando, dijo concentrándose en su trabajo de fondo. Los truenos retumbaban como tambores lejanos, como si la misma noche crepitara con la anticipación de algo extraordinario. A punto de suceder, Sofía no tuvo la oportunidad de detenerse a reflexionar sobre las rarezas del hombre. La sala de urgencias funcionaba al límite y tenía demasiadas tareas que hacer. Aún así, se las arregló para volver a su cubículo cada pocos minutos, midiendo sus signos vitales, administrándole oxígeno y convenciéndolo suavemente de que hablara un poco sobre sus síntomas entre sus rápidas visitas. Los pensamientos de Sofía inevitablemente se dirigían a su propia situación. Se había hecho enfermera por amor y empatía, pero su situación financiera era grave. Su madre Leticia Ramírez luchaba contra una enfermedad nerviosa degenerativa que requería tratamientos costosos no cubiertos totalmente por el seguro. Mes a mes, el sueldo de Sofía se desvanecía en cuotas de recetas y facturas de especialistas, dejándola con apenas lo suficiente para el alquiler y la comida. Tarde esa misma noche, después de asegurarse de que los signos vitales del hombre se habían estabilizado, Sofía consiguió un pequeño refrigerio de la máquina expendedora del hospital, un paquete de galletas y un jugo de frutas pagó con los últimos billetes arrugados de su bolso. Odiaba admitir lo cerca que estaba del límite. Su propio refrigerador en casa estaba casi vacío y la quincena aún estaba a una semana de distancia. Los ojos del hombre sin hogar se abrieron cuando ella regresó débil, pero consciente. Intentó sentarse, haciendo una mueca de mareo. Sofía le puso una mano suavemente en el hombro, instándolo a no esforzarse. Demasiado creemos que está severamente deshidratado y que su nivel de azúcar en la sangre es peligrosamente bajo, explicó. Colocando las galletas y el jugo en una pequeña bandeja, esto debería ayudar al menos por esta noche. Su mirada se movió entre la escasa ofrenda y el rostro. Cansado pero compasivo de Sofía, tragó saliva. Las palabras se le atascaron en la garganta. Gracias. Ella lo ayudó a sorber el jugo. En ese momento se dio cuenta de algo más sobre él. A pesar de su agotamiento, había una dignidad en la forma en que se comportaba, una cierta articulación cuidadosa en su voz que parecía contradecir su atuendo andrajoso. Aún así, no era su lugar. Entrometerse, la gente terminaba en las calles por innumerables razones: tragedias, crisis de salud mental, pérdidas de empleo inesperadas. Sofía había aprendido a no juzgar nunca. No hable demasiado, le dijo, ajustando su almohada. Descanse un poco. Él obedeció, aunque antes de que ella se fuera su voz emergió en un suave susurro. No, todo el mundo haría esto. ¿Por mí? Sofía ofreció una sonrisa amable, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. Todo el mundo merece amabilidad, dijo él. Cerró los ojos como para proteger una respuesta emocional. Una enfermera del cubículo de al lado llamó a Sofía, devolviéndola al tornado de tareas mientras se alejaba corriendo.
No podía quitarse la sensación de que solo estaba viendo la punta de un iceberg. Había una historia debajo de la silenciosa gratitud de este hombre horas. Más tarde, cuando la sala de urgencias se calmó a un caos manejable, Sofía se asomó una vez más a su cubículo. Estaba sentado mordisqueando las galletas con un aspecto marginalmente mejor. Algo en su postura le pareció refinado, contradiciendo su apariencia externa. Él la miró y murmuró: «Eres inusual, gracias». Las mejillas de Sofía se sonrojaron cualquiera. «Lo haría», dijo ella, con modestia, negando con la cabeza. Él discrepó en un susurro ronco. No, no, cualquiera un pulso de confusión y curiosidad la recorrió, pero el deber la llamaba y asintió cortésmente antes de escabullirse. A pesar de sus mejores intentos, no pudo acallar el torbellino de preguntas que surgían en su mente para cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las amplias ventanas de urgencias. La tormenta finalmente se había calmado el fuerte golpeteo de la lluvia. En el techo se suavizó, reemplazado por el bullicio rutinario de las enfermeras cambiando de turno, y nuevos pacientes, llegando los ojos de Sofía, le picaban por las fatiga, pero se obligó a seguir un poco más. Se dirigió directamente al cubículo donde el hombre había estado descansando un sentido de responsabilidad. La carcomía quería programar análisis de laboratorio. Tal vez consultar a un trabajador social sobre el seguimiento. Si realmente no tenía hogar, necesitaría una referencia para un refugio o un servicio de transición. Cuando corrió la cortina, la cama estaba vacía sobre la colcha. Había un conjunto de uniformes de hospital cuidadosamente doblados, los que ella le había encontrado la noche anterior. Su chaqueta raída había desaparecido y él también. Sofía parpadeó, incrédula. Revisó el pasillo, el puesto de triaje, incluso el pequeño baño. Al final del pasillo, nada. Las otras enfermeras en medio del cambio de turno o negaron con la cabeza u ofrecieron encogimientos de hombros cínicos. Sorprendida, dijo Jimena, hojeando un portapapeles, te dije que desaparecería el pecho de Sofía. Se apretó, no estaba lo suficientemente bien como para simplemente irse. Todavía estaba tembloroso y necesitaba más pruebas. Jimena suspiró de manera elocuente. Esta gente siempre se escapa. Nunca esperan para hablar de la cuenta, ¿verdad? Resopló y se apresuró a su siguiente tarea. Tratando de no dejar que la molestia la dominara, Sofía se acercó al doctor Morales. El médico se encogió de hombros con neutralidad. Si estaba lo suficientemente estable como para irse por su cuenta, no podemos detenerlo, razonó. No somos un centro de detención, aunque técnicamente correcto. La indiferencia enfureció. Sofía se sentía protectora con el hombre cuyo nombre ni siquiera sabía, recordando lo agradecido que se había visto. ¿Por qué se iría sin decir adiós? O al menos dejarme hacer una última revisión. Recorrió los terrenos inmediatos después de fichar su salida fuera de las puertas corredizas del hospital. La acera estaba húmeda con charcos persistentes, pero no había rastro de él. Los coches pasaban zumbando por la calle adyacente. El cielo gris del amanecer insinuaba el comienzo de un nuevo día húmedo. Finalmente reconoció la derrota. Su turno había terminado y estaba funcionando con las últimas reservas. Necesitaba ir a casa, tal vez dormir unas horas antes de volver a su próximo turno. Aún así, la inquietud la carcomía. Subió al autobús hacia su pequeño estudio, apoyando la cabeza contra la ventana. Cada bache en el camino hacía que sus párpados pesaran más, pero los pensamientos sobre el misterioso paciente mantenían su mente girando. ¿Quién era realmente?
¿A dónde iría ahora todavía? Con una salud precaria, el autobús se detuvo cerca de su complejo de apartamentos. Sofía se bajó y subió las escaleras entrando silenciosamente en su pequeño espacio vital. A la tenue luz de la mañana, vio la fotografía de su madre en la gastada mesa de café, recordándole a Sofía las elevadas facturas que le esperaban. Suspiró una potente mezcla de preocupación por su madre y el paciente desaparecido. Arremolinándose en su pecho, el cansancio la venció, pero no podía quitarse la sensación de que no había visto lo último de él. Parte de ella se sentía tonta por tener esperanzas, aún así mientras se derrumbaba en su cama. Susurró una oración silenciosa por su seguridad y por la fuerza para seguir adelante. Los días de Sofía se convirtieron en un ciclo interminable de trabajo y preocupación. Cada vez que se presentaba para su siguiente turno, sus colegas se burlaban de ella por buscar en urgencias al hombre sin hogar desaparecido. Sofía finalmente dejó de preguntar. Estaba claro que se había ido. Hacía mucho tiempo. Sin embargo, en extraños momentos de tranquilidad, se encontraba mirando hacia la entrada, esperando a medias que reapareciera fuera del trabajo. Su situación personal se tambaleaba hacia la crisis entre el alquiler, la comida y las crecientes facturas médicas de su madre. El sueldo de Sofía se desvanecía rápidamente. Leticia Ramírez, la madre de Sofía, había sido un pilar de fortaleza cuando Sofía decidió estudiar enfermería. Pero ahora, la condición degenerativa de Leticia la confinaba principalmente a la cama. Sofía tomaba turnos extra 2, a veces 3 a la semana para poder pagar las terapias experimentales que Leticia necesitaba. Un golpe adicional. Llegó 3 semanas después de la desaparición del hombre Sofía. Cometió un error menor de documentación en el expediente de un paciente en circunstancias normales. Habría sido una simple corrección. Pero la administración del hospital había adoptado recientemente una política de tolerancia cero para los errores en los registros médicos. Ansiosos por las demandas, su decisión fue rápida: una reprimenda formal y un recorte salarial temporal. El día que Sofía recibió la noticia, estaba en un breve descanso en la cafetería del personal, hundiéndose en una silla de plástico. Miró consternada el memorando de recursos humanos en sus manos. ¿Una compañera de trabajo? La enfermera Alicia le dio una palmadita tentativa en el hombro. Lo siento. Sofía, realmente están siendo muy estrictos. Es tan injusto. Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía. Este recorte salarial significaba que apenas cubriría la mitad de la medicación mensual de su madre. Tendría que elegir qué tratamiento podría omitir. Leticia, un compromiso desgarrador. Como si fuera una señal, su teléfono vibró. Vio el nombre de Ricardo parpadear en la pantalla. El doctor Ricardo Vargas. Su exnovio dudó. Luego respondió, preparándose para lo que fuera que él quisiera. Sofía, dijo él, su tono frío, pero decidido. Tenemos que hablar. Encuéntrame fuera de la entrada del personal. En 10 minutos. No podía imaginar qué podría justificar una reunión cara a cara. Probablemente se enteró de mi recorte salarial. Pensó con amargura. Efectivamente, cuando se encontró con él junto a la salida trasera, su expresión era una mezcla de presunción y simpatía fingida. Ricardo, un residente de cirugía de una familia adinerada una vez, había deslumbrado a Sofía con su intelecto y ambición, pero con el tiempo descubrió una veta controladora y elitista. En él habían roto hacía medio año, aunque él a veces todavía actuaba como si estuvieran juntos. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, fingiendo preocupación mientras se apoyaba en su carro de lujo. En el estacionamiento del personal, Sofía se cruzó de brazos.
Me las arreglo. Él soltó una risa compasiva. Me enteré de tu recorte salarial. Este hospital puede ser duro, especialmente si careces de ciertas ventajas. Señaló su carro, un símbolo discreto de privilegio. Si tus finanzas están en ruinas, estoy dispuesto a ayudar. Ella lo miró la sospecha. Creciendo, la ayuda de Ricardo siempre venía con condiciones. ¿Cuál es el truco? Él se encogió de hombros acercándose. Vuelve conmigo, Sofía. Éramos una buena pareja, mi familia tiene contactos, mi padre está en la junta directiva del hospital. Podríamos conseguir que tu madre entre en mejores instalaciones, mejores especialistas. Recibiría atención de primera clase. El estómago de Sofía se revolvió una vez. Podría haberse dejado influir por la promesa de seguridad para su madre, pero recordó cómo Ricardo manipulaba las situaciones para salirse con la suya. Forzó un tono tranquilo. No estoy en venta, Ricardo. Me encargaré del cuidado de mi madre por mi cuenta. Él se rió, pero no había humor en ello. Por tu cuenta. Con tu recorte salarial te estás engañando a ti misma. ¿Y a quién esperas que te saque del apuro? A algún indigente cualquiera de urgencia sus palabras la hirieron más de lo que había anticipado, recordándole al extraño que había desaparecido. La furia ardía en su pecho, se dio la vuelta negándose a dignificar su burla con una respuesta antes de que se alejara por completo. Ricardo la llamó su voz, resonando en el oscuro estacionamiento. Estás cometiendo un gran error. Sofía. El orgullo no paga las cuentas. Ella entró corriendo, las lágrimas picándole en los ojos, mitad de ira, mitad de la desesperanza de su situación. Esa noche, después de que terminó su turno, tuvo que enfrentar las preguntas preocupadas de su madre sobre las finanzas. Leticia, notando la angustia de Sofía, se disculpó repetidamente por ser una carga. Sofía tomó las manos de su madre insistiendo en que nada de esto era culpa de Leticia, pero en la privacidad de su pequeña habitación, Sofía miró las crecientes facturas médicas esparcidas sobre su escritorio, se sentía acorralada, sin una salida obvia. Por un instante, su mente voló al recuerdo de los ojos amables del hombre misterioso, esa fugaz sensación de calma y gratitud que él le había mostrado. ¿Por qué estoy pensando en él? Se reprendió a sí misma. Él no puede resolver mis problemas. Sin embargo, una pequeña parte irracional de ella no podía evitar desear que un milagro viniera del mismo lugar donde una vez había ofrecido amabilidad. Pasó una semana sombría. Sofía vivía de fideos instantáneos y café extra, llevándose al límite. Mientras continuaba tomando turnos adicionales para llenar el vacío de su salario reducido, cada día se sentía más pesado que el anterior. La condición de su madre parecía estable, pero las facturas se acumulaban como una marea implacable. Una mañana fría, Sofía se despertó antes del amanecer, habiendo dormido apenas 3 horas después de su turno. Tardío se puso un suéter raído y caminó hasta la puerta principal del apartamento para recoger el correo. El pasillo estaba tenuemente iluminado. El fluorescente del techo parpadeaba como de costumbre. Una pequeña pila de sobres yacía en el suelo. En su mayoría, correo basura. Algunos estados de cuenta médicos. Con un suspiro, cansado los recogió y cerró la puerta. Cuando los revisó en la mesa de la cocina, un sobre sencillo y sin descripción llamó su atención. Sin remitente, solo su nombre, escrito a máquina en el frente: Sofía Ramírez. Frunció el ceño, lo abrió con cuidado, el corazón latiéndole con una aprehensión silenciosa. Adentro había una sola hoja de papel, lo que parecía un cheque de caja por $1,000,000.
Una nota escrita a máquina lo acompañaba para el cuidado de tu madre. Gracias por tu amabilidad. Un amigo. El jadeo de Sofía rompió el silencio de la madrugada. Miró el cheque, su cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo 1.000.000 de pesos. Eso era más de lo que ganaba en un año. Su corazón martilleaba mientras le daba la vuelta al papel, buscando cualquier signo de falsificación o una trampa. Llevaba todas las características de un cheque de caja legítimo emitido por un banco de buena reputación. Leyó la nota una segunda y luego una tercera vez. Un amigo. ¿Quién en la tierra podría permitirse tal generosidad? La arrogancia de Ricardo pasó por su mente. Pero las palabras escritas a máquina no se parecían en nada a su estilo. Él se habría jactado o exigido una reunión personal, y no había ninguna razón para que el hospital le diera tal suma de la nada. Temblando, llamó a la línea de ayuda del banco. El representante confirmó que el cheque era de hecho real y válido. A Sofía se le fue el aliento en un suspiro y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Pensó en su madre, las crecientes facturas y la sensación de desesperación que la había agobiado durante meses. De repente, un peso imposible había sido levantado. Si se atrevía a aceptarlo, se sentó aturdida durante varios minutos, olas de gratitud y sospecha mezclándose. ¿Podría ser de ese hombre misterioso? Parecía absurdo. Sin embargo, su mente no podía evitar recordar sus manos suaves, su porte extrañamente digno. Gracias por tu amabilidad. Las palabras hacían eco de la misma gratitud que él había mostrado en urgencias. Un torbellino de emociones la envolvió: alivio, alegría, cansancio. Llamó a la enfermera Alicia para compartir la noticia surrealista. Ambas chillaron de asombro. Luego la voz de Alicia bajó un susurro conspirador. «Esto es el destino, Sofía. Ese hombre al que ayudaste debe haber sido alguien con grandes recursos». Es como en esas historias donde un millonario disfrazado pone a prueba la compasión de la gente. Sofía se rió de la idea extravagante, pero una parte de su corazón no podía descartarla, o podría ser un benefactor secreto del ala de caridad. El hospital razonó, pero incluso mientras hablaba, sabía que el hospital nunca simplemente deslizaría un cheque bajo su puerta. Más tarde, ese día, los administradores del hospital enviaron por correo electrónico un anuncio sobre su gala, Benefits Annual, programada para la semana siguiente. Era un evento lujoso para recaudar dinero para mejorar las instalaciones y el bienestar de los pacientes. El personal estaba invitado, aunque generalmente pocas enfermeras asistían dado el alto costo de las entradas. Sofía no tenía intención de ir. Le faltaba tanto el tiempo como el atuendo formal. Pero esa tarde la secretaria de la junta directiva del hospital se le acercó con una invitación personal, cortesía de un patrocinador anónimo que cubría su entrada, y más la conmoción reverberó a través de ella. Recordó la nota escrita a máquina en el sobre. «Gracias por tu amabilidad». Un amigo. Podría ser la misma persona. Sus pensamientos giraban. Anhelaba respuestas sobre la ganancia inesperada del 1.000.000 de pesos. Quizás asistir a la gala arrojaría luz sobre quién había entrado en su vida de manera tan dramática. Sofía miró la brillante invitación, el cheque, quemándole un agujero en miro sobre Alexei, el bolso, y sintió algo que no había experimentado en años: una esperanza genuina. La noche de la gala llegó más rápido de lo que Sofía podría haber imaginado. Una sensación de ansiosa emoción le hormigueaba en los nervios mientras se ponía un sencillo
vestido azul, marino prestado de la enfermera. Alicia nunca había asistido a nada tan elegante, un evento de gala en el lujoso Gran Hotel de la Ciudad de México, con imponentes fuentes y entradas con alfombra roja, cuando Sofía salió de su taxi. Se detuvo para contemplar la fachada del hotel, arcos ricamente iluminados y un dosel de vidrio ornamentado que brillaba bajo las brillantes luces de la ciudad. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó. Agarrando con fuerza su pequeño bolso, se tragó los nervios y siguió la fila de elegantes médicos, miembros de la Junta y donantes filantrópicos que entraban en el vestíbulo. La música orquestal sonaba suavemente. Desde un cuarteto de cuerdas, una mesa de recepción ofrecía gafetes nombre. Sofía Ramírez, enfermera, leía la pulcra letra. En su etiqueta la aceptó con una sonrisa rígida su corazón, latiendo con fuerza ante la idea de posiblemente encontrar al misterioso amigo que había enviado ese cheque que le cambió la vida. Camareros con uniformes impecables deambulaban con bandejas de plata, con copas de champán y delicados canapés. Sofía vio a los peces gordos del hospital, que reconocía al doctor Morales conversando con el director financiero, y vio a Ricardo apoyado contra un pilar de mármol, escaneando a la multitud. Él la miró las cejas disparándose de sorpresa. Ella rápidamente desvió la mirada, no queriendo otra confrontación. Un silencio descendió cuando el anfitrión de la noche, un miembro de la Junta, impecablemente vestido, subió al escenario al frente del gran salón. Bienvenidos todos a nuestra gala benéfica anual del Hospital General de la Ciudad, tronó en el micrófono. ¡Un aplauso! Recorrió la multitud esta noche. Celebramos a aquellos que van más allá para apoyar la misión de nuestro hospital, cuidar a todos independientemente de su situación financiera. Sofía encontró un asiento en una mesa redonda, medio llena de médicos y donantes. Intercambiando educados asentimientos entre los discursos y presentaciones, escaneó la sala en busca de cualquier señal de ese extraño andrajoso. Si realmente está detrás del cheque, se presentaría así. La idea parecía improbable a mitad del programa. Llegó un anuncio inesperado. El miembro de la Junta se aclaró la garganta. Tenemos un invitado especial con nosotros. Esta noche, un filántropo que ha hecho una donación privada significativa para apoyar las facturas de los pacientes, específicamente para aquellos con desafíos financieros extremos. Es un honor para mí presentar a nuestro generoso benefactor, el señor Alejandro Castillo. Un aplauso educado. Revoloteó por el salón Sofía. Casi deja caer su tenedor. Alejandro Castillo, ese nombre le sonaba. El silencio se hizo más profundo. Mientras el hombre subía al escenario, era alto, de hombros anchos, con un elegante smoking negro que complementaba su comportamiento sereno. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, su postura segura. El pulso de Sofía martilleaba algo en su rostro. Era sorprendentemente familiar la forma de su mandíbula, la calidez en sus ojos marrones. Su voz, aunque resonante y equilibrada, tenía un toque de ese mismo tono tranquilo que recordaba del hospital. Comenzó a hablar, agradeciendo al hospital por permitirle la oportunidad de apoyar casos de caridad. Luego hizo una pausa, escaneando a la multitud. Cuando su mirada se encontró con la de Sofía, su corazón se retorció. Un suave reconocimiento parpadeó en su expresión. Ella inhaló bruscamente, la mente girando. No puede ser. La voz de Alejandro tembló ligeramente. Me gustaría compartir una historia personal. Hace algunos meses experimenté una profunda crisis, tanto de salud como emocional. Había perdido la fe en la sinceridad de la gente.
Así que me disfracé para ver cómo me tratarían los extraños si no tuviera nada que ofrecer. Y terminé en la sala de urgencias del Hospital General en una noche de tormenta. Una onda visible recorrió a la audiencia bajo susurros de confusión e intriga. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Está admitiendo que él era ese hombre. La mirada de Alejandro permaneció fija en ella inquebrantable durante esa noche. Me encontré con una enfermera. Ella no me miró con juicio ni lástima. Simplemente me trató como si mi vida importara cuando me recuperé lo suficiente como para escabullirme. No pude olvidar su compasión. Restauró mi fe en que la bondad genuina existe. La sala cayó en un silencio reverente. Ricardo, que estaba al otro lado de la sala, parecía estupefacto, sus ojos moviéndose entre Alejandro en el escenario y Sofía. La donación que hice al hospital, continuó Alejandro con la voz cargada de emoción, fue en gran parte para asegurar que esa enfermera pudiera continuar su misión sin las cargas que aquejan a tantos trabajadores de la salud, mal pagados. Ella me dio un regalo esa noche, una creencia renovada en la humanidad, y quería devolverle. Ese favor levantó ligeramente el micrófono, tragando saliva como para estabilizarse. Nunca supe si la volvería a ver, pero estoy aquí ahora para agradecer públicamente a Sofía Ramírez, la enfermera que se desvivió por ayudar a un hombre que creía que no tenía hogar ni dinero. Una ola de jadeos y aplausos estalló todos los ojos. Se volvieron hacia Sofía, sintió cada nervio de su cuerpo dispararse a la vez, conmoción, vergüenza y una feroz oleada de gratitud. Lentamente se levantó de su silla. Apenas consciente de los flashes de las cámaras o de los aplausos atronadores a su alrededor, Alejandro bajó del escenario, moviéndose entre la multitud. A pesar de sus emociones arremolinadas, Sofía se encontró caminando hacia adelante. Encontrándose con él a mitad de camino, él extendió la mano, tomó suavemente la suya y se inclinó para hablar por encima del ruido. «Nunca pude agradecerte adecuadamente», murmuró su voz baja y sincera a Sofía. Se le cerró la garganta. Miró a este hombre, ya no en harapos, pero con los mismos ojos, la misma dignidad tranquila. Recordó lo frágil que había parecido en el cubículo de urgencias, cómo le había vendado la herida, compartido sus últimos pesos en un bocadillo de máquina expendedora. Apenas podía creer la transformación. Sin embargo, aquí estaba él mirándola con genuina calidez en medio de un mar de espectadores asombrados. Y aunque la confusión giraba en su mente, una sensación de profundo alivio y asombro se extendió por su pecho. En cuestión de momentos, el programa planeado de la gala se deshizo en un torbellino de charlas emocionadas y flashes de cámaras mientras Alejandro guiaba a Sofía hacia un rincón más tranquilo del salón. Los administradores del hospital acercaron estrechando su mano y ofreciendo agradecimientos. Él respondió amablemente, pero su atención descansaba claramente en la atónita enfermera. A su lado, ella logró susurrar con la mente todavía dando vueltas. «Alejandro Castillo, eres el...». Él asintió levemente. Pareciendo casi arrepentido, tuve que poner a prueba la sinceridad de quienes me rodeaban. «Es complicado, Sofía», apenas podía hablar. «No entiendo, eres un millonario, pero esa noche yo estaba en medio de mi propia crisis», explicó Alejandro con la voz tensa por la emoción. Perdí a alguien cercano hace aproximadamente un año. Las circunstancias me hicieron cuestionar los motivos de todos mis supuestos amigos socios comerciales. Me alejé de mis responsabilidades.
Me disfracé y deambulé durante semanas queriendo ver si la bondad genuina todavía existía o si a la gente solo le importaba mi dinero. Sofía recordó la suavidad de sus manos y la dignidad en su postura. Todo encajó. No era un indigente típico. Era un hombre lidiando con un corazón roto, oculto, bajo ropas andrajosas, tragó saliva, las lágrimas, amenazando con nublar su visión. Te fuiste. Tan de repente me preocupé por ti, su mirada se enterneció. No quise desaparecer. Entré en pánico. Me di cuenta de lo fácil que viste mi vulnerabilidad y no estaba listo para enfrentar eso. Pero nunca olvidé lo que hiciste, especialmente cuando me enteré de tus problemas financieros, la enfermedad de tu madre, mientras la multitud presionaba queriendo hablar con Alejandro. Él colocó una mano suave en el hombro de Sofía. Salgamos un momento, necesitamos privacidad real. Se deslizaron hacia un pasillo lateral que conducía a la terraza del hotel. El aire fresco de la noche los recibió y las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Sofía inhaló profundamente, su corazón latiendo con fuerza. Se sentía surrealista. Estar aquí a solas con el hombre al que una vez le había ofrecido ayuda en un estrecho cubículo de hospital al lado. Al principio simplemente se miraron. Luego Alejandro rompió el silencio. Deposité ese cheque para ti esperando que lo aceptaras como gratitud. Cuando se acercó la gala del hospital, vi la oportunidad de presentarme públicamente, pero hay más que quiero ofrecerte. Sofía, sus mejillas se sonrojaron. No sé cómo agradecerte. Todo lo que has hecho, has cambiado mi vida y la de mi madre. Él se acercó, tomando suavemente sus manos. Tu compasión cambió, la mía. Hablaron en tonos bajos. Sofía, relatando las dificultades de tener dos trabajos, la angustia de casi perder a su madre por una enfermedad incurable y su frustración con las duras realidades de la burocracia hospitalaria. Alejandro escuchó atentamente, presionando ocasionalmente su mano, sus ojos, reflejando empatía. Sofía le preguntó sobre su propio dolor. Él reveló cómo había perdido a su hermana por una rara condición y que su fallecimiento le abrió los ojos a lo fácil que la gente a su propio. Alrededor adulaba por su dinero en lugar de preocuparse por quién era él. Esa desilusión lo llevó a poner a prueba la humanidad, viviendo disfrazado un breve silencio. Cayó pesado con emociones, no dichas. Los sonidos apagados de la gala llegaban a través de las puertas de cristal. El corazón de Sofía latía con una intensidad que la sorprendió. Sintió una cercanía inexplicable con Alejandro, como si hubieran compartido un vínculo mucho más allá de una dinámica de enfermera y paciente. Luego, con las luces de la ciudad iluminando su perfil, Alejandro metió la mano en el bolsillo de su esmoquín y sacó una pequeña caja de terciopelo. Sofía dijo suavemente con la voz temblorosa: mi gratitud hacia ti va más allá del simple dinero. Desde esa noche cada día ha sido moldeado por el recuerdo de tu amabilidad. Conocerte destrozó mi cinismo. Me diste esperanza. Me di cuenta de que esto podría parecer repentino, pero la vida es demasiado corta para dejar escapar el amor. Abrió la caja, revelando un impresionante anillo de diamantes que capturó el brillo reflejado de las lejanas luces de la calle. ¿Me permitirás compartir mi vida contigo? ¿Te casarías conmigo? A Sofía se le cortó la respiración, las lágrimas brotaron de sus ojos y por un instante el único sonido fue el zumbido distante del tráfico. Y la música suave del salón de baile. Una parte de su mente gritaba que esto era absurdamente rápido. Solo habían pasado realmente una noche en la órbita del otro, pero otra parte recordó cómo había arriesgado sus escasos recursos. Por él, sin dudarlo.
Como él había impactado profundamente su vida, a cambio se llevó una mano temblorosa a la boca Alejandro. Estoy abrumada. Esto es tan repentino, apenas te conozco. Y sin embargo, él se quedó allí con la mirada inquebrantable. Lo sé, no quiero que te sientas presionada, solo quiero que sepas la profundidad de mis sentimientos. Si tu respuesta es no, respetaré. Pero tenía que decírtelo. La emoción recorrió a Sofía. Pensó en su madre, que ahora recibía la mejor atención posible en sus propias finanzas maltratadas, salvadas por su regalo, en la sinceridad de sus ojos cuando admitió su desamor. Un torbellino de razón y emoción se enredó en su mente tomando una respiración temblorosa. Cubrió suavemente el anillo con su mano, no rechazándolo, pero tampoco colocándolo del todo en su dedo. Puedo tener tiempo para pensar una mirada. De profundo alivio cruzó el rostro de Alejandro como si temiera un rechazo rotundo. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Mis sentimientos no cambiarán. Se quedaron allí por un momento con las manos entrelazadas. El anillo brillando en el espacio entre ellos, el corazón de Sofía, estaba dividido entre la cautela y una innegable atracción hacia el hombre, que había entrado tan drásticamente en su vida. Sofía regresó a casa de la gala esa noche aturdida. Su mente demasiado alborotada para dormir, colocó la caja de terciopelo con cuidado en un cajón junto al precioso cheque de caja que había rescatado a su familia de la ruina financiera. Durante los días siguientes navegó en un limbo real, cumpliendo con sus deberes de enfermería en el hospital, mientras también pasaba sus horas libres, reuniéndose con Alejandro en entornos más tranquilos y personales. Lejos de miradas indiscretas, sus conversaciones se volvieron cada vez más íntimas. Alejandro compartió las historias de su infancia, el legado filantrópico de su familia y cómo la riqueza se había convertido tanto en una bendición como en una barrera. Sofía habló del fallecimiento de su padre cuando era joven, su decisión de estudiar enfermería para ayudar a otros y la angustia de ver deteriorarse la salud de su madre sin los fondos adecuados. La gente en el hospital bullía de rumores. La noticia corrió rápido. Algunos miembros del personal chismeaban que Sofía solo estaba en esto por el dinero, mientras que otros, recordando su generosidad, defendían la historia de amor